Y cuando yo era pequeña, mi mamá siempre me decía, tú es que tienes mucho cuento. Y entonces cuando me fui haciendo mayor dije, ahí va, y si es verdad que tengo mucho cuento, ¿qué voy a hacer con ello? Y entonces se me ocurrió empezar a contar todo ese cuento que yo tenía. Descubrí que tenía un montón de cuento, pero además descubrí otra cosa, que no soy la única que tiene mucho cuento. Porque en España tenemos mucho cuento, pero en Noruega, en Suecia, en Japón, en la Melanesia, en Papidermia, en un montón de sitios tienen un montón de cuento. Así que un día me puse a caminar por el mundo, que como no tenía mucho dinero, pues dije, me voy a caminar como hacemos la gente que camina por el mundo baratito. Y me fui a caminar a través de los libros. Así abría el martes este cuentacuentos en la biblioteca. Una vuelta al mundo para todos los públicos a través de los cuentos y como telón de fondo la música de un ukelele. Abre los ojos, abre las orejas, porque si no un trocito te deja. Abre los ojos, abre las orejas, porque si no un trocito te deja. Pues hoy vamos a hacer un cuentacuentos. Vamos a contar cuentos que se cuentan a lo largo de todo el mundo, porque en todo el mundo hay mucho cuento y a todas las personas nos encanta escuchar cuentos. Nos encanta escuchar historias de nuestras abuelas, historias que sucedieron, historias que igual no sucedieron pero nos gustaría que hubieran sucedido, historias que no nos gustaría que hubieran sucedido nunca. Pero las historias nos trasladan, nos llevan de viaje, ¿no? Y hoy vamos a dar una pequeñita vuelta al mundo a través de los cuentos. Y esta es la propuesta de la actividad de hoy. También cantaremos alguna canción porque por el camino de todos esos cuentos que he ido escuchando me encontré un ukelele y entonces pues me acompaña porque ir sola me da un poco de vergüenza. Va dirigido a todos los públicos, a niños y niñas de todas las edades. Son cuentos que mantienen la tensión y la emoción, pero no son cuentos que van a dar miedo, sino que van a dar muchas ganas de vivir y muchos de ellos, como casi todas las leyendas o los cuentos que a lo largo del tiempo han permanecido, llevan un mensaje, ¿no? Y llevan una, digamos, una enseñanza para las personas, ¿no? O llevan una historia de cómo puede ser que las cosas hayan llegado a ser como son. Incluso vamos a averiguar por qué los mares están salados y no son dulces como los ríos. Cuentos conocidos, unos más que otros, y todos con su mensaje. Cada uno de ellos tiene un mensaje muy especial. La verdad es que a mí me gustan todos, cada uno por una cosa. Momotaro, por ejemplo, es un cuento que me gusta mucho porque es un cuento que viene de Japón, que es una cultura a la vez muy lejana y a la vez muy cercana a la española. Y es un cuento muy hermoso y es un cuento que habla pues, de vencer a los demonios y de hacerlo acompañados, de hacerlos en equipo y a través de la generosidad y el divertimento. Y para mí un poco pues esa es la esencia de la vida, ¿no? Juntos vamos a vencer nuestros demonios que son esas partes de sombra que nos habitan y que a veces nos cuesta gestionar y que es mucho más fácil gestionar cuando tenemos amigos y amigas que nos acompañan en ese camino, ¿no? Y usando el ingenio, la astucia y la diversión, pues vamos a ser capaces de atravesar nuestras sombras y de iluminar con nuestra luz a todas las personas que tengamos alrededor. Con mucho cuento, Sendas acercaba esta actividad a la biblioteca municipal. Yo trabajo en Sendas, en un espacio de aprendizaje Montessori, y soy psicomotricista couturier, que es una manera de acompañar el movimiento y el juego simbólico muy hermosa. Y la estructura de la sesión tiene varias partes y en la penúltima parte de la sesión se cuenta un cuento. Así que yo cada día en las sesiones de psicomotricidad que hago le cuento un cuento a los niños. Algunos de los cuentos que voy a contar hoy son cuentos que ya conocen porque les he contado en las sesiones de psicomotricidad, al final de las sesiones. Es una colaboración que hemos querido hacer con la biblioteca y de alguna manera pues, abrir ese mundo de los cuentos a todas las personas de Aracena y de alrededores que quieran. Y también darle valor a este espacio de la biblioteca que es muy rico, que está muy nutrido, donde siempre las personas que trabajan aquí atienden con una calidez y con un gusto y una simpatía que la verdad que dan muchas ganas de colaborar. Pues todos y todas los habitantes de la selva tienen mucho cuidado con Cuartatán, pero muy poquita gente lo ha visto. Y entonces
con el tiempo esta fue una historia que se pasó de los bisabuelos a los abuelos, y de los abuelos a los padres, y de los padres a los nietos. Y entonces, un día estaba en la selva un joven que se llamaba Nantu.